Sí, presidenta, señor secretario, congresista Chacón, muy buenas se consigna la asistencia de la congresista Chacón. Se consigna congresista. Considera mi asistencia. Gracias, presidenta. Sí. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Entonces, damos inicio siendo martes 12 de septiembre a las 4:35 en la sala Francisco Bolognesi y a través de la sala virtual de la plataforma de sesiones, contando con el quórum reglamentario a esta tercera sesión ordinaria que tiene carácter semipresencial. Aprobación del acta. Se consulta la aprobación de las actas correspondientes a la segunda sesión ordinaria celebrada el 5 de septiembre del 2023 y la primera sesión extraordinaria celebrada el 1 de septiembre del 2023. Si no existen observaciones de ningún colega congresista, damos por aprobada las actas. Por favor, la congresista Silvana Robles solicita se confirme su asistencia a través del chat y de la misma manera el congresista Elvis Vergara. Por favor, secretario técnico. No habiendo observaciones al acta, las actas serán aprobadas por unanimidad. Señores congresistas, debo precisar que al acta de la primera sesión ordinaria, que fue ya aprobada en la anterior sesión, la congresista Carol Paredes solicitó que se consigne el pedido de invitación a una sesión al Consejo Étnico de los Pueblos Quichuas de la Amazonía, para que expongan sobre la situación en la que se encuentran las comunidades que hasta la fecha no cuentan con saneamiento. Como es una precisión y no varía el contenido del mismo, se ha agregado al acta respectivo, el cual informo hacia todos ustedes. Asimismo, quiero señalar que junto con la citación y agenda se han remitido los documentos que han sido enviados y recibidos hasta el 11 de septiembre. Vamos a ingresar a la sección de informes. Si alguna congresista desea hacer el uso de la palabra para hacer algún informe, por favor, tienen el uso de la palabra. Estamos en sección informes. Sí, presidenta. Sí, congresista Francis Paredes. Muy buenas tardes, señora presidenta. Quiero saludar a cada uno de mis colegas congresistas, los que están presentes y también los que nos siguen vía la plataforma Microsoft Teams. Señora presidenta, antes de mi intervención, por favor, quisiera a la parte técnica si nos pueden apoyar con las imágenes. Si puede la parte técnica. Sí, bueno, hasta que corrijan ese error, señora presidenta, quisiera al mismo tiempo informar que el pasado sábado 9, 3 incendios dejaron pérdidas en Pucallpa, Yarinacocha y Campo Verde. Asimismo, en Tahuanía, hace 5 días, un incendio forestal ha arrasado prácticamente más de 40 hectáreas agrícolas. Ello implica que se encuentra en riesgo la comunidad Fernando Estal, por lo cual, siendo realista, no estamos preparados para los incendios forestales en la región de Ucayali, lo cual viene en aumento debido a hasta el mes de agosto, presidenta, del presente año, se habían registrado 22 incendios forestales. Sin embargo, en lo que va del presente año ya se han contabilizado 78 incendios de este tipo, aunque los bomberos de Ucayali y el Centro de Operaciones de Emergencia Regional no tienen la data que coinciden porque cada uno maneja información diferente. Por tanto, solicito que vuestra presidencia oficie a INDECI y pueda informar al respecto, ya que somos integrantes del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres adscritos al Ministerio de Defensa, por favor. Por lo tanto, también quisiera informar, señora presidenta, que he tomado conocimiento que en la provincia de Satipo, donde existen 3 comunidades indígenas de la parte del río N, aquí tenemos a Samaniato, Unión, Puerto Ayánica y Osherato. Ha sido presuntamente sometido a hostiles interrogatorios a cargo de los integrantes de la Marina de Guerra del Perú, que a la vez ha tenido varios pronunciamientos rechazando esas acciones de diversas organizaciones, entre ellos la Central Ayánica del Río N, CARE, que es una organización indígena que representa a 19 comunidades indígenas, 25 anexos, 2 pueblos en aislamiento voluntario, la cual rechaza en palabra de los mismos pobladores de las comunidades de hostigamiento a nuestras comunidades en medio del proceso irregular, injusto y como presunto racismo, donde incluso señalan que se les obliga a firmar hojas en blanco para que ellos puedan tomar acciones a cada uno de sus dirigentes. En ese sentido, solicito a vuestra presidencia que oficie al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Cultura para que informe al respecto qué acciones se han venido tomando o
cuáles son los motivos que han tenido que estar ingresando para que las comunidades en estos momentos se sientan lamentablemente hostigados y al mismo tiempo rechazan ese tipo de actitudes y también lo rechazamos desde la comisión. Muchas gracias, presidenta. Gracias, colega congresista. No sé si hay algún otro congresista que desee informar. Entonces, sí, congresista Silvana Robles, adelante, tiene el uso de la palabra. Presidenta, muy buenas tardes y a todas las colegas y los colegas presentes en la sala. Presidenta, yo quisiera aunarme al informe que hace la colega congresista Paredes, puesto que hemos podido todos ser testigos a través de las redes sociales y en mi caso como representante de Junín he recibido esta, digamos, queja de la central Asháninca de Río N sobre estos hostigamientos que estarían sufriendo de parte de la Marina de Guerra del Perú, por lo que reitero, me uno al pedido de la colega Francis Paredes para que se pueda oficiar al Ministerio de Defensa para que puedan brindar información, puesto que de estar realizándose este tipo de actos a nuestras comunidades indígenas se estaría violando claramente el derecho que tienen ellos. Muchas gracias, presidenta. Gracias, congresista Silvana Robles, y gracias a la congresista Francis Paredes. Sí, para precisar sobre este tema, que es una información sumamente grave que se ha difundido a través de medios de comunicación y redes sociales, quiero señalar que el día de hoy, desde la Presidencia y la Comisión de Pueblos, se han remitido 2 oficios respecto a esta intervención que se ha denunciado en agravio de las comunidades nativas de la Selva Central. Hemos remitido un oficio al ministro del Interior y otro oficio al ministro de Defensa. En estos oficios, lo que hemos solicitado es que se nos brinde información sobre estas denuncias de intimidación y hostigamiento que están recibiendo las comunidades nativas de la cuenca del río N, Samaniato, Oxerato, Pichigua, Unión Puerto Asháninca, Siquireni, Potseni, y también de la cuenca del río Tambo. Entonces, hemos mandado ya los oficios con carácter de urgente tanto al ministro de Defensa y al ministro del Interior. Y vamos a agregar el oficio que hoy ha sido solicitado por la congresista Francis Paredes al Ministerio de Cultura, conforme lo ha solicitado. Pero esos oficios han salido y esperamos, de acuerdo a esa información, poder evaluar, digamos, ver si son convocados para una sesión respecto especialmente al ministro de Defensa, porque hay denuncias que son sumamente graves. Entonces, eso quería informar, colegas congresistas, sobre este tema, que es de verdad una situación sumamente grave. También quiero aprovechar para informar que la primera audiencia pública descentralizada se realizará en la ciudad de Tacna. Se realizará el lunes 25 de septiembre y que tendrá como finalidad la situación de la crisis hídrica en la región de Tacna. Para esta primera audiencia descentralizada se ha coordinado todos los detalles con el despacho del congresista Isaac Mita Lanoca y también con la congresista Nieves Limach, que si bien es cierto no es parte de esta comisión, son representantes de la ciudad de Tacna. Los detalles de esta audiencia descentralizada podrán solicitarla al equipo técnico de la comisión y les pedimos a los congresistas que así pudieran participar y acompañarnos a esta primera audiencia sesión descentralizada, que como digo tendrá lugar el lunes 25 de septiembre y el martes 26 haremos una visita de fiscalización a la laguna de Aricota, ¿no? Que ya se ha coordinado con las autoridades respectivas. Asimismo, quiero informar que conforme a una de las sesiones se ha coordinado con el despacho de la congresista Mary Infantes para una sesión ordinaria descentralizada y audiencia pública que sería en Santa María de Nieva, en Amazonas. Esta sesión se está coordinando para el lunes 9 de octubre del 2023. Van a ser varios días de viaje y de visita. Estamos más o menos calculando alrededor de 4 días. Los detalles y la metodología y rutas a seguir se está procesando y serán alcanzados de manera detallada a cada congresista para que puedan con tiempo programar su visita a esta zona. En este lugar, como ha sido solicitado por la congresista y en coordinación con las autoridades, abordaremos el tema de la minería ilegal, la situación de violencia, las denuncias con relación al tema de salud y otros temas que la congresista Mary Infantes ha venido detallando en las sesiones anteriores. Finalmente, quiero aprovechar para extender mi agradecimiento al equipo técnico y al personal de la comisión
en vista que nosotros estamos desarrollando con normalidad tanto las sesiones ordinarias y extraordinarias y hemos logrado con éxito la invitación a varias autoridades a las sesiones extraordinarias y se han recabado información valiosa para poder trabajar varios dictámenes que tienen vinculación directa con el tema ambiental. Así que quería reconocer el trabajo y el esfuerzo que está realizando el equipo técnico y también agradecer nuevamente a los congresistas por las sesiones extensas que hemos venido teniendo, pero que han sido muy importantes para precisar. Finalmente, quiero informar que con oficio 487-2023-2024 se ha comunicado que ingresa a nuestra comisión el congresista Juan Burgos Oliveros, del Grupo Parlamentario Unidad y Diálogo, como integrante titular, y el congresista Oscar Sea, del Grupo Parlamentario Bloque Magisterial, como accesitario, a quienes les damos la bienvenida y consideramos importante su participación en esta sesión. Ingresamos a la sección pedidos. Si hubiera algún congresista que tenga algún pedido para realizar, por favor, les damos el uso de la palabra. No habiendo ningún pedido, vamos a pasar a la orden del día. En la orden del día tenemos varias sustentaciones. Sin embargo, sabemos que algunos congresistas de aquí de la comisión son titulares en la Comisión de Justicia y sabemos que van a estar entre ambas comisiones porque se ha convocado ahora. Quisiera, por favor, con el permiso de quienes están aquí acompañándose de los congresistas Camiche y el congresista Isagmita, voy a iniciar con el debate y votación del predictamen, por favor, recaído en el proyecto de ley 2404, que con texto sustitutorio propone la ley que incentiva la participación de la empresa privada en la conservación de la biodiversidad. Colegas congresistas, el predictamen ha sido remitido para vuestro estudio y análisis y desde esta comisión recomendamos la aprobación del proyecto de ley 2404. Quiero señalar que este proyecto de ley 2404 ha sido remitido además a la Comisión de Economía, quien ha emitido un dictamen en mayoría. Quiero exponer a continuación el texto sustitutorio que se propone. Quiero señalar que la infraestructura natural provee actualmente servicios ambientales claves para el desarrollo de las comunidades. Los bosques desempeñan un rol clave en la regulación del clima y la lucha contra el cambio climático y las áreas naturales protegidas. Asimismo, quiero precisar que actualmente no existe un registro de áreas degradadas en el país, en tanto que su existencia es dinámica. OEFA ha determinado que existen alrededor de 1.813 áreas degradadas por residuos sólidos, conocidos estos como botaderos u otros que afectan la salud pública. En ese sentido, el proyecto de ley 2404 propone reconocer que el monto que invierte cualquier empresa en materia de biodiversidad, protección de áreas naturales protegidas o áreas degradadas puede ser utilizado como pago. Esa es la propuesta principal que hace este proyecto de ley. Desde el análisis y especialidad de la Comisión de Pueblos Andinos y Ambiente, lo que proponemos y en mérito a las opiniones que se han cursado esta comisión de parte del Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio del Ambiente y otras opiniones de especialistas, lo que se plantea es que más bien en el marco de la regulación de la ley 29230, que es la ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado, más conocida como obras por impuestos, esta propuesta sea más bien incorporada y fortalecida en el marco de esta ley existente. Es importante considerar, señores congresistas, que actualmente la ley 29230, que está en vigencia, digamos, tiene además un marco normativo que regula. Esto es, permite a través de un procedimiento ya establecido garantizar e impulsar la inversión privada en diferentes temas como infraestructura. Por lo que estamos proponiendo es más bien una incorporación expresa en el artículo 2 de la ley 29230 que el sector privado pueda acogerse a esta modalidad de obras por impuestos cuando su inversión refiera al cuidado de la biodiversidad y de las áreas de conservación. Con esta propuesta se permitiría, además, no solamente fortalecer
digamos, la participación privada, sino además garantizar que el marco regulatorio que ya existe en la Ley 29.230 pueda también extenderse a estos temas. Además, se ha considerado en el texto sustitutorio que esta medida pueda favorecer a empresas que no se hayan impuesto ningún tipo de sanción administrativa de ninguna índole o en su defecto tampoco hayan tenido una consecuencia de sanción penal. Además, con la finalidad de garantizar la transparencia y el control, se establece que el Ministerio del Ambiente implemente una base de datos pública con las fichas técnicas de inversión y fiscalice el convenio suscrito entre las empresas y los gobiernos regionales o locales. Del mismo sentido, se establece que la Contraloría General de la República ejerce el control gubernamental en todas las etapas de este proceso. Esta propuesta permite finalmente proponer el otorgamiento de un certificado verde a la empresa que implemente de manera exitosa la inversión en biodiversidad, bosques amazónicos, áreas naturales protegidas o áreas degradadas. Con esta propuesta, desde esta comisión, promovemos la participación de la empresa privada en las inversiones públicas que tienen a cargo los gobiernos regionales y locales y respecto a los componentes del ambiente que requieren una especial atención. En ese sentido, señores congresistas, este es en esencia el resumen, digamos, de la propuesta y los objetivos que plantea esta iniciativa, que de acuerdo a la especialidad de la comisión, propone el texto sustitutorio que ha puesto a su consideración. Voy a solicitarle, por favor, al secretario técnico si pudiera dar lectura al texto sustitutorio que se propone. Por favor, o en su defecto, si ustedes ya, colegas congresistas, tienen, les ofrecemos el uso de la palabra a quienes así consideren respecto a al predictamen del proyecto de ley 2404. No habiendo intervenciones, sí, entonces no habiendo intervenciones, solicitamos al secretario técnico sírvase llamar a los señores congresistas para que expresen el sentido de su voto respecto al predictamen, respecto al proyecto de ley 2404. Señores congresistas, Luque Ibarra. A favor. Registraron sentido de su voto, señora presidenta. Paredes Castro. A favor. Considerado en sentido de su voto. Taipe Coronado. Taipe Coronado. Burgos Oliveros. Ha expresado a favor por el chat. Consigna el voto a favor del congresista Burgos. Taipe Coronado a favor. Considerado el sentido de su voto a favor, congresista Taipe. Chacón Trujillo. Chacón Trujillo a favor. Considerado el sentido de su voto. Dávila Atanasio. Dávila Atanasio. Echaíz de Núñez Ízaga. A favor. Congresista Pasión Dávila consigna a favor. Y también la congresista Obando Morgan y la congresista López Morales. Considerado el sentido de los votos. Pero, presidenta. Considerado el sentido de su voto, congresista Echaíz. Gracias. Heidinger Ballesteros. Heidinger Ballesteros. Infantes Castañeda. A favor, escriben por chat. A favor, señor secretario. Disculpe que no haya marcado mi asistencia por motivo de que me encuentro en la clínica, pero estoy atenta y voto a favor. Considerado el sentido de su voto, congresista. Mita Alanoca. En contra. Considerado el sentido de su voto. Paredes Fonseca.
A favor. Considerado el sentido de su voto. Paredes Piqué. Paredes Piqué, a favor. Considerado el sentido de su voto. Señor secretario, por favor, mi cambio de voto en contra, Elizabeth Taipe. Gracias. Cambio de voto. Taipe Coronado en contra. Robles Araujo. A favor. Considerado el sentido de su voto, congresista. Vergara Mendoza. Vergara Mendoza. Congresista Heidenher, a favor. Consigna por escrito, secretario. Considerado el sentido de voto de la congresista Heininger. Señora Presidenta, se han registrado 13 votos a favor, 2 votos en contra, 0 votos en abstención. Muchas gracias, secretario técnico. Se ha aprobado por mayoría el predictamen recaído en el proyecto de ley 2404. Vamos a pasar inmediatamente al debate y votación del predictamen recaído en el proyecto de ley 1241-2021, que con texto sustitutorio propone la ley que modifica el Código Penal para fortalecer el cuidado de los ecosistemas frágiles y mitiga los efectos del impacto ambiental. El predictamen recomienda la aprobación de este proyecto de ley con texto sustitutorio. La norma propuesta contiene la modificación del Código Penal, específicamente en los artículos 310, 310C. En primer lugar, debemos señalar que la protección penal que los humedales, pajonales y páramos es importante. Esto ha sido evidenciado en una de las sesiones extraordinarias que hemos desarrollado aquí. Además de lo señalado, es importante señalar que en nuestro país existen diversos tipos de humedales, humedales costeros, bofedales, lagos, lagunas, bosques, pantanos de palmera, manglares, en fin. Finalmente, quiero señalar que los ecosistemas frágiles son áreas naturales que tienen una gran riqueza en especies de flora y fauna silvestre y que se encuentran precisamente en riesgo por diversos factores, principalmente por la acción humana. Actualmente los ecosistemas frágiles están debidamente registrados en la lista sectorial de ecosistemas frágiles, que a la fecha son 185 espacios naturales que suman 5 millones de hectáreas e incluyen bosques tropicales, bosques montanos, humedales andinos, pajonales y un conjunto de características que forman parte. Por estas consideraciones, para garantizar la tutela de estos bienes jurídicos, se hace indispensable su reconocimiento penal mediante la modificación a los artículos 310 y 300C, dado que el marco normativo vigente no establece una protección penal expresa para estas áreas y ecosistemas. En ese sentido, la propuesta que se ha planteado y ha sido remitida señala lo siguiente: el artículo 310, delitos contra los bosques o formaciones boscosas, pajonales, páramos y humedales. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 6 años y con prestación de servicios comunitarios de 40 a 80 jornadas, el que sin contar con permiso, licencia, autorización o concesión otorgada por autoridad competente, destruye, quema, daña o tala en todo o en parte pajonales, páramos, humedales, bosques u otras formaciones boscosas, sean naturales o plantaciones. Y respecto al artículo 310C, formas agravadas. En los casos previstos en los artículos 310, 310A y 300B, la pena privativa de libertad será no menor de 8 años ni mayor de 10 años bajo cualquiera de los siguientes supuestos. Numeral 1, si se comete el delito al interior de tierras en propiedad o posesión de comunidades nativas, comunidades campesinas, pueblos indígenas, reservas indígenas o en reservas territoriales o reservas indígenas a favor de pueblos indígenas en contacto inicial o aislamiento voluntario, áreas naturales protegidas, ecosistemas frágiles debidamente registrados en la lista sectorial de ecosistemas frágiles o instrumento que los reemplace, zonas vedadas, concesiones forestales o áreas de conservación privadas debidamente reconocidas por la autoridad
competente. Esas son las dos modificaciones concretas en los artículos 310 y 310C del Código Penal, en la cual estamos proponiendo de parte de esta comisión incluir de manera expresa los pajonales, páramos y humedales en el artículo 310 y en el artículo 310, en su modalidad agravada, los ecosistemas frágiles que se encuentran registrados en la lista sectorial de ecosistemas frágiles que actualmente existe. En ese sentido, señores congresistas, damos el uso de la palabra a quienes así lo consideren para abrir la discusión. Ofrecemos el uso de la palabra a la congresista Silvia Montesa, si se encuentra presente. ¿Hubiera algún congresista que quisiera hacer uso de la palabra? Bueno, agotado el debate, pasamos a la votación. Por favor, señor secretario técnico, sírvase llamar a los señores congresistas para expresar el sentido de su voto. Señores congresistas, Luque Ibarra, A favor. Paredes Castro, A favor. Taipe Coronado, Taipe Coronado, Burgos Oliveros, Burgos Oliveros, Chacón Trujillo, Chacón Trujillo, Dávila Atanasio, Dávila Atanasio, Echaíz de Núñez Cízaga, Echaíz de Núñez Cízaga, Pellinger Ballesteros, La congresista Heidinger a favor por el chat y también el congresista Juan Burgos ha consignado, escrito por. considerado el sentido de su voto a favor de los congresistas Burgos y de la congresista Heidinger Ballesteros. Infantes Castañeda, A favor, Infantes Castañeda. considerado el sentido de su voto, congresista. López Morales, López Morales a favor. considerado el sentido de su voto, congresista. Mita Alanoca, A favor. considerado el sentido de su voto. Obando Morgan, Obando Morgan, Paredes Fonseca, A favor. considerado el sentido de su voto, congresista. Paredes Piqué, Paredes Piqué, Robles Araujo, A favor. considerado el sentido de su voto, congresista. La congresista Obando Morgan consigna a favor y la congresista Elizabeth Taipe también consigna a favor y el congresista Dávila Atanasio también consigna por escrito a favor, señor secretario técnico. Considerado el sentido del voto de los señores congresistas. Vergara Mendoza, Vergara Mendoza, Consigna a favor el congresista Elvis Vergara. señora presidenta, se han Por registrado favor, 13. consignar mi voto a favor. Echaíz de Núñez Cízaga a favor. Señora presidenta, se han registrado 14 votos a favor, 0 votos en contra y 0 votos en abstención. Gracias, secretario técnico. El predictamen recaído en el proyecto de ley 1241 ha sido aprobado por unanimidad. Continuamos con la sesión. Sustentación del proyecto de ley 5579-2023, Ley de Ordenamiento Territorial, cuyo autor es el congresista Isaac Mita Alanoca. Esta iniciativa legislativa ha sido derivada como única comisión dictaminadora a esta comisión.
Tiene el uso de la palabra el congresista Isaac Mita para sustentar el proyecto de ley de su autoría. Señora presidenta, señores colegas, con todos, muy buenas tardes. Vamos a sustentar este proyecto de ley a fin de poder, cómo nos ordenamos en nuestro país por los constantes problemas y desorden que existe en nuestro país. Y por lo tanto, este proyecto es sumamente importante. El proyecto de ley de ordenamiento y gestión territorial. Problemática en el uso y ocupación del territorio. En el país se tiene diferentes conflictos sociales. La Defensoría del Pueblo presentó el reporte de conflictos sociales al mes de julio del 2023, el cual da cuenta de 225 conflictos sociales. Conflictos sociales por contaminación minera, deterioro de suelos por la minera informal, asentamientos humanos en zonas vulnerables, en cauces de ríos. Caso Mirave Tacna. Es un caso realmente grave como se ha afectado a ese centro poblado de la provincia de Jorge Basadre en Tacna. Asimismo, el uso irracional de los recursos forestales entre el 2001 y 2020. Se han perdido más de 2.600 millones de hectáreas, siendo los departamentos de Loreto, San Martín, Ucayale, Junín, Madre de Dios y Amazonas los que concentran más de 77% de territorio. Tala ilegal en el año 2018. La Amazonía peruana ha perdido 23.000 hectáreas de bosques por tala ilegal y desforestación por la minera informal. Nuestras ciudades en el Perú, como es el caso principalmente acá en Lima, según INDECI, el 13 de abril del 2023 reporta 246.813 personas afectadas y 42.136 damnificadas por inundaciones y deslizamientos, es el caso de Norte. Asentamientos humanos improvisados, es el caso hoy que vivimos desorden en la capital que es Lima. Construcciones improvisadas con alto grado de peligro ante eventos extremos. Es como no existe un orden en sí para las construcciones. Improvisadas sin control por partes de gobiernos locales. ¿Cómo evitar el desorden que se vive en el país? Con lo cual planteamos una solución. Ordenar el territorio para el uso racional de los recursos naturales debe ser participativo para lograr un desarrollo integral y equitativo. Por tanto, es necesaria una ley de ordenamiento y gestión territorial. Información previa. Se pone de conocimiento que la iniciativa legislativa ha tomado en cuenta algunos aspectos importantes y contenidos de 12 proyectos de ley que se han presentado al Congreso de la República a lo largo de los 17 años, desde el año 2002 hasta el año 2019, por diferentes grupos parlamentarios y que no llegaron a la categoría de ley. Asimismo, se toma en cuenta la propuesta legislativa presentada de la sociedad civil denominada la Plataforma para el Ordenamiento Territorial. Más de 12 organizaciones representativas, entre ellas la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, la Red de Municipalidades Rurales, REMURPE, la Asociación de Municipalidades del Perú, AMPE, entre otros. Asimismo, se tomó en cuenta 16 normas vigentes en el país, de lo cual es nuestro despacho de proyecto de ley 5579-2022-CR, proyecto de ley de ordenamiento gestión territorial. Este proyecto de ley consiste en 7 títulos y consta de 23 artículos.
Título 1, disposiciones generales. Artículo 1, objetivo de la ley. La presente ley tiene por objeto regular los usos y ocupación del territorio con la finalidad de lograr el desarrollo sostenible para la gobernanza y gestión territorial eficaz del país, participativo, transparente, integral y competitivo, con una visión de desarrollo sostenible para contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población. Artículo 2 del enfoque. El ordenamiento territorial deberá tener un enfoque integral y sistémico, el mismo que implica un análisis de las interrelaciones de los aspectos históricos, culturales, sociales, económicos y físicos y ambientales y de gobernanza. Título 1, disposiciones generales. Artículo 3 de la obligatoriedad. El ordenamiento territorial es de carácter obligatorio y de responsabilidad de los diferentes niveles de gobierno. El proceso de ordenamiento territorial armoniza las políticas nacionales, sectoriales, regionales y locales. Artículo 4, ámbito de aplicación. La presente ley son de aplicación para toda persona natural o jurídica, pública o privada dentro del territorio nacional. Entiéndase para los efectos de la presente ley que toda mención hecha al territorio comprende el suelo, subsuelo, el mar, lagos, ríos, el aspecto aéreo y demás que establezca esta ley. Título 2, institucionalidad. Creación del Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial, Senadot. Créase el Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial de conformidad por lo establecido en la Ley número 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el mismo que se articulará sobre la base de la Comisión Nacional de Ordenamiento Territorial, las comisiones regionales de ordenamiento territorial y las comisiones locales de ordenamiento territorial. Artículo 9. Objetivo del Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial. A. Articular el ordenamiento territorial con las políticas y planes y programas a nivel nacional, regional y local. B. Articular los distintos planes de ordenamiento territorial con los otros instrumentos de planificación y gestión. Artículo 10. Conformación del Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial. El Senadot está conformado por el conjunto de instituciones públicas y privadas, principios y normas y procedimientos técnicos e instrumentos mediante los cuales el Estado desarrolla y asegura la gestión integrada, sistémica y participativa del territorio. Artículo 11. Conformación de la Comisión Nacional de Ordenamiento Territorial, CONADOT. La Comisión Nacional de Ordenamiento Territorial, CONADOT, está conformado por representantes acreditados y vinculados al ordenamiento territorial, de acuerdo a la siguiente distribución: instancias del gobierno nacional, ministerios y o organismos adscritos, los gobiernos regionales y locales, sociedad civil organizada, colegios profesionales y órganos académicos. El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico es el ente rector del Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial. Preside la Comisión Nacional de Ordenamiento Territorial, CONADOT. La Dirección General de Ordenamiento Territorial de MINAM constituye la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Ordenamiento Territorial, CONADOT. Título 3. Instrumentos de gestión. Artículo 15 del Plan de Ordenamiento Territorial, POT. El Plan de Ordenamiento Territorial POT es un instrumento técnico, político y administrativo de planificación constituida por un conjunto de objetivos, directrices, políticas, metas y programas y actuaciones y normas adoptadas para gestionar, orientar, promover y regular el uso y ocupación del territorio a nivel nacional, regional y local. Directrices rectores para la elaboración de los planes de ordenamiento territorial. A. Los planes de ordenamiento territorial deberán ser formulados por un equipo multidisciplinario sobre la base de una guía metodológica aprobada por el ente rector. B. En todas las etapas del plan de ordenamiento territorial deberá incorporar la participación de los actores involucrados y o reconocidos en el ámbito del plan. C. La aprobación final del plan de ordenamiento territorial deberá estar sujeta a consulta previa y consulta ciudadana. D. Los planes de ordenamiento territorial se elaborarán sobre la base de los instrumentos técnicos normativos vigentes. E. Los planes
deben adecuarse a las políticas del ordenamiento territorial y a los principios establecidos en la presente ley. Artículo 16, carácter obligatorio y vinculante del Plan de Ordenamiento Territorial. El Plan de Ordenamiento Territorial es mandatario y vinculante a partir de su aprobación. Los planes sectoriales, regionales y provinciales con incidencia en el territorio se adecuarán a lo establecido en los planes de ordenamiento territorial. Artículo 17. Aprobación y vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial. POT A. El Plan de Ordenamiento Territorial es aprobado por un dispositivo legal del nivel de gobierno correspondiente y tiene una vigencia no menor de 10 años. Artículo 19. Categorías de ordenamiento territorial es la determinación de los usos y ocupación del territorio, que constituye el instrumento básico para la planificación, conformados por unidades territoriales que responden a un modelo de desarrollo territorial a futuro. El reglamento de la presente ley definirá las categorías de ordenamiento. Título cuarto, derechos y deberes, artículo 21 de la participación en el proceso de ordenamiento territorial, la participación de las instituciones públicas y organismos del Estado, la sociedad civil, las comunidades campesinas y nativas, las empresas privadas, las universidades y los colegios profesionales en el proceso de ordenamiento territorial se desarrollarán en 3 momentos. A. Durante el proceso de elaboración del plan, mediante su participación en los talleres de análisis, diagnósticos y otros, a los cuales sean convocados de acuerdo a lo dispuesto por la presente ley y su reglamento. B. Durante el proceso de consulta, mediante su participación en las audiencias y otros mecanismos de consulta y opinión. C. Durante el proceso de implementación del plan. Título quinto, el Sistema Nacional de Información Territorial. El Sistema Nacional de Información Territorial, SENADIT, es un componente del Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial constituido por las políticas, procedimientos, técnicas e instrumentos para la gestión de la información territorial y está a cargo del ente rector. Del objetivo del sistema, el SENADIT tiene como objetivo la integración o la articulación de las diferentes entidades generadoras y usuarias de información territorial, estableciendo para ello los mecanismos necesarios para una gestión fluida y acceso transparente de los datos. Título sexto, instrumentos económicos financieros. La captación y asignación programada de los recursos económicos y financieros por diversas fuentes necesarias para la inversión requerida por los planes del ordenamiento territorial en todos los niveles de gobierno a través del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de las Inversiones, INVIERTE-P, o otras fuentes de financiamiento. Asignar un porcentaje del presupuesto de canon regional para el funcionamiento y implementación y funcionamiento de las oficinas regionales y provinciales responsables del mantenimiento de información, seguimiento y supervisión de la implementación del plan de ordenamiento territorial. Vinculación con la política de Estado y de acuerdo nacional. Cuarta, política de Estado. Se debe promover el diálogo y la concertación entre todas las organizaciones públicos y empresariales, etc. Quinta, política de Estado. Gobierno en función de objetivos con planteamientos estratégicos, perspectiva nacional y procedimientos transparentes. Octava, política de Estado, descentralización política, económica y administrativa para propiciar el desarrollo integral, armónico y sostenido del Perú. 19º, política de Estado, desarrollo sostenible y gestión ambiental. 34ª, política de Estado, ordenamiento y gestión territorial. Y el presente proyecto de ley se encuentra relacionado en armonía con la agenda legislativa para el periodo anual de sesiones 2022-2023, descrita en su capítulo 4, el Estado eficiente, transparente y descentralizado. 34, el ordenamiento y gestión territorial. 107, demarcación y ordenamiento territorial. Señora Presidenta, este proyecto de ley es sumamente importante para poder ordenar y todos los conflictos que existen en nuestro país, y esto contribuirá que nuestro país pueda realmente desarrollarse en forma ordenada en los 3 niveles como se ha mencionado, tanto como gobierno nacional y gobiernos regionales y gobiernos locales. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Muchísimas gracias,
señor congresista, se ofrece el uso de la palabra a los señores congresistas para formular sus aportes o comentarios. ¿Algún congresista desea hacer el uso de la palabra? Brevemente vamos a suspender la sesión y luego retomamos con 2 sustentaciones más que tenemos para nuestra agenda del día de hoy. Brevemente, por favor. Muchísimas gracias, colegas congresistas. Se reanuda la sesión con la sustentación del proyecto de ley 1379, ley que modifica la Ley General del Ambiente e incorpora en la reparación del daño al daño emergente, lucro cesante y daño moral a favor de las poblaciones afectadas a cargo de su autora, la congresista Jessica Rosely Amuruz Dulanto. Tiene la palabra, señorita congresista. Señora Presidenta, disculpe, congresista Chacón, solamente para dejar un precedente en la votación anterior del proyecto de ley 1241/2021, por favor, considera mi voto a favor. Muchas gracias. Gracias, congresista. Considerar su voto, señor secretario técnico. A favor. Y se deja constancia de la votación. Tiene la palabra la señorita congresista Amuruz Dulanto. Muchísimas gracias, presidenta y estimados colegas de esta importante comisión de pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos, ambiente y ecología. Quiero agradecer la oportunidad que me brinda esta comisión para poder sustentar mi proyecto de ley número 1379/2021, CR, que modifica la ley 28611, Ley General del Ambiente, e incorpora en la reparación del daño al daño emergente, lucro cesante y daño moral a favor de las poblaciones afectadas, el cual constituye un verdadero instrumento de satisfacción social y acceso a la justicia, puesto que se ha diseñado una nueva regla para indemnizar a las poblaciones afectadas de cualquier daño ambiental. El objetivo, la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. El objetivo del proyecto de ley es introducir en el artículo 147 de la Ley General de Ambiente los institutos que rigen la reparación al daño. En efecto, se pretende legislar la indemnización económica a favor de las poblaciones afectadas por daño emergente, lucro cesante y daño moral, conforme a lo establecido en el Código Civil de nuestro país. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Como verán, en el cuadro comparativo se ha realizado una incorporación al artículo 147 de la Ley General del Ambiente. Se incorpora en el primer párrafo que la indemnización está dirigida a la población afectada
y que la misma comprende la reparación del daño emergente, lucro cesante y daño moral, incluyendo los intereses legales a partir de la fecha en que se originó el daño. En la propuesta también está incluido una fórmula en caso haya una decisión judicial, incluyendo también el pago del daño y lo que esta comprende, como ya lo indiqué con anterioridad. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Conforme se ha sustentado en la propuesta legal, es importante tener claro los conceptos de daño emergente, lucro cesante, daño moral y los intereses legales. Por daño emergente debemos entender que viene a ser la restitución de la pérdida sufrida. Asimismo, por lucro cesante se entiende aquello que ha dejado de ganar el que ha sufrido el menoscabo a causa del daño irrogado. Respecto al daño moral, corresponde al daño extrapatrimonial, en donde la reparación está dirigida directamente a la persona, como su salud, estabilidad emocional y su dignidad, entre otros. Por último, los intereses legales establecidos en el artículo 1985 del Código Civil, que en su última parte indica el monto de la indemnización devenga intereses legales desde la fecha en que se produjo el daño. Adicionalmente, la jurisprudencia nacional ha establecido criterios uniformes en cuanto a la reparación del daño, como por ejemplo la Casación 1379-2009 de Lima, del 6 de octubre del 2009, en donde la Sala Civil de la Corte Suprema de la República estableció que el daño emergente está referido a la disminución patrimonial que sufre una persona y puede comprender los desembolsos que haya sido asumidos o que en el futuro sean necesarios, causados por hechos de los cuales de deducirse la responsabilidad, en tanto el lucro cesante está constituido por todas las ganancias ciertas que han dejado de percibirse o que se recibirán luego. Asimismo, en la sentencia de casación 3220-2002 Camaná, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema estableció que el daño moral implica un daño profundo en el ser de la persona, el mismo que es difícil de cuantificar, toda vez que implica un daño subjetivo. Como se ha explicado en la propuesta legal, y después de haber identificado el problema en las comunidades, la población y los sectores que se han visto involucrados en diversos actos que han generado daño ambiental, debo expresar que la presente iniciativa es proporcional y no genera costo al Estado. No obstante, tiene un impacto positivo en las poblaciones afectadas y en la economía familiar. Finalmente, debo señalar que esta propuesta legal contribuye a un clima en donde se respete la dignidad de la persona, esencialmente los derechos humanos, como objetivo fundamental de nuestros compromisos con la comunidad internacional, como por ejemplo los tratados en defensa y preservación del medio ambiente. Quiero terminar la presente sustentación con ejemplos, señora presidenta, sobre lo sucedido en nuestro país. Vemos en esta imagen que pueden ver el lamentable suceso del derrame del petróleo ocasionado el 15 de enero del 2022 en el mar del distrito de Ventanilla, provincia constitucional del Callao, donde estuvieron desprotegidos miles de ciudadanos y más de 2.500 pescadores artesanales. Siguiente, por favor. También este es otro ejemplo, presidenta, donde se aprecia en esta imagen la tala ilegal de árboles de Madre de Dios. Este es otro ejemplo más que evidencia que nuestra selva peruana y nuestras comunidades de la selva son víctimas de la tala ilegal sin protección legislativa. Siguiente, por favor. En este video, señora presidenta, vamos a poder presenciar testimonios de personas afectadas por deflagración de gas en Villa El Salvador.
El audio, por favor. Continúe, congresista, tenemos problemas con el audio. Ya, gracias, presidenta. Bueno, en estos videos pueden ver testimonios de muchos ejemplos y personas afectadas que con esta ley van a poder ser resarcidos de los daños, dado que la ley actualmente es muy genérica y en este caso se va a especificar, y los que van a ser beneficiados justamente van a ser los miles de ciudadanos afectados, ¿no? Por alguna afectación de empresas, ¿no? Que de manera irresponsable finalmente han ocasionado desastres naturales también. Como verán, señora presidenta y estimados colegas de esta importante comisión, la iniciativa es importante y llena un gran vacío en la legislación nacional. Y es por ello que pido el apoyo de todos los miembros de esta comisión. Muchísimas gracias, presidenta. Muchísimas gracias, congresista Jessica Amuruz. Se ofrece el uso de la palabra a los señores congresistas para formular sus aportes o comentarios. Si no hubiera preguntas, vamos a pasar al siguiente punto. Sustentación del proyecto de ley 5666-2023 del Congreso de la República, Ley para la Defensa de las Áreas Naturales Protegidas marino-costeras, a cargo de su autor, el congresista Luis Roberto Camiche Morante. Gracias, señora presidenta. Sustentación del proyecto de ley 5666, Ley para la Defensa de las Áreas Naturales Protegidas marino-costeras. Nuestras áreas naturales protegidas. Las áreas naturales protegidas abarcan alrededor de un 18% del territorio nacional y además de incidir en la conservación de la biodiversidad, son espacios que repercuten directamente en la reducción de la pobreza, la creación de empleo y la seguridad alimentaria del Perú. Áreas marinas protegidas. El panorama es diferente cuando miramos nuestro mar. La evidencia muestra que el ratio de beneficio de la creación de una área marina protegida es de 20-1. Se gana 20 veces más de lo que se invirtió para crearla. Para ello se necesita que brinden protección efectiva. En el Perú, solo el 7.5% del mar está bajo una área marina protegida, pero no están realmente protegidas. Según la encuesta de Ipsos, 7 de cada 10 peruanos consideran que el mar peruano y sus recursos no están bien protegidos. Al 85% le preocupa que las autoridades no tomen medidas para proteger el mar peruano y sus recursos. El 98% cree que se necesitan más áreas marinas protegidas. ¿Cree que en el Perú necesitan más áreas naturales protegidas del mar, sí o no? Como podemos ver, el 98% apela de que se necesitan más áreas marinas protegidas. ¿Qué se necesita para un área marina protegida esté bien protegida? 1. No actividades de alto impacto. 2. La principal actividad de alto impacto en los océanos es la pesca de mar de mayor escala. Por eso está prohibida la extracción de mayor escala, ya sea marina o continental, dentro de las áreas naturales protegidas, cualquiera sea su nivel. Artículo 112, numeral 112.5. En ninguna categoría de área protegida están permitidas actividades de mayor escala, incluida la pesca. La pregunta ¿es suficiente? Dorsal de Nazca. Gobierno del Perú crea reserva marina y permite la pesca industrial. Una gran contradicción.
¿Qué pasó con la Reserva Nacional Dorsal de Nazca? Pese a que el reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas prohíbe la pesca industrial, la norma que creó la Reserva Nacional sí permitió que se realice esta actividad dentro del área nacional protegida. Consecuencias. La Reserva Nacional no es considerada como un área natural protegida a nivel internacional. Según estándares de la UICN, se permite el ingreso de flota extranjera en el área. Barcos ecuatorianos que no pueden pescar en Galápagos sí pueden entrar a pescar en la dorsal de Nazca. Solo en lo que va del 2023 han ingresado 33 barcos industriales extranjeros a pescar dentro de la reserva. Consecuencias. La flota industrial peruana también ha incrementado su actividad pesquera, como podemos ver en la gráfica. Hay más pesca industrial en el área protegida hoy que en cualquiera de los años en donde no se había establecido el área natural protegida. Consecuencias. Se dificulta la fiscalización, lo que incentiva la pesca ilegal. Dentro de la dorsal de Nazca se han detectado ingresos de embarcaciones extranjeras de Honduras, China del Sur, Rusia, España, Colombia, que no cuentan con permisos para pescar en aguas peruanas. Solo en el 2023 se han detectado 29 eventos de pesca ilegal de flota extranjera en el área y estos no han sido sancionados. Riesgos a futuro. Perú se ha comprometido a proteger el 30% de su mar al 2030. Está en evaluación la creación de un área marina protegida en el mar tropical. Las nuevas áreas deben ser protegidas de la pesca industrial y serán solo áreas de papel. Sin un área marina protegida real, nuestra biodiversidad marina, nuestra seguridad alimentaria y la fuente de trabajo de más de 80,000 pescadores artesanales estará en riesgo. La solución, el proyecto de ley 5666, primero pone fin al riesgo que enfrentan todas las áreas naturales protegidas a partir del nefasto precedente generado por la norma de creación de la Reserva Nacional Dorsal de Nazca. Decreto Supremo número 008-2021 del MINAM, el cual autorizó la realización de actividades de pesca de mayor escala, pese a la prohibición expresa, establece el reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, artículo 112. De esta manera, se refuerza la protección legal de estas áreas frente a estas actividades de alto impacto. 2. Precisa la controversia generada por falta de delimitación legal del concepto de derecho adquirido en el régimen legal de nuestras áreas naturales protegidas. 3. Esto no perjudica a la industria pesquera, ya que las embarcaciones peruanas no pierden sus permisos de pesca y podrán seguir operando en el resto del dominio marítimo peruano. Objetivos del proyecto de ley 5666. Fortalecer el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas y en específico al área marino-costera a través de la modificación de la Ley de Áreas Naturales Protegidas y de la Ley General del Ambiente a fin de brindar legalmente a las áreas naturales protegidas de cualquier actividad extractiva de mayor escala que no solo contradiga los objetivos de conservación, sino que pongan en serio riesgo a todo nuestro mar peruano y su biodiversidad. Contenido del proyecto de ley 5666. El proyecto de ley 5666 propone hacer dos modificaciones puntuales. 1. Modificación a la Ley de Áreas Naturales Protegidas, Ley 26834, precisar los alcances del artículo 5. 2. Modificación de la Ley General del Ambiente, Ley 28611, dar rango de ley de la prohibición de pesca de mayor escala a las áreas naturales protegidas. Y 3. Asimismo, brinda un plazo de 60 días calendarios al Poder Ejecutivo para que se adecue el reglamento
de las áreas naturales protegidas de esta modificación y para que se realicen actividades de fiscalización que permitan evitar la realización de pesca de mayor escala dentro de áreas naturales protegidas. Señora Presidenta, yo he tenido la suerte de haber nacido en una zona de puerto de nuestro país y siempre la queja de los pescadores artesanales o los medianos pescadores, por decirle así, de que ya no hay biomasa por los barcos factoría, por los barcos que ingresan sin ningún permiso, sin ningún control a nuestro mar de Grau a depredarlo. Y si a eso le sumamos los niveles de contaminación y los cambios climáticos a corto plazo o a mediano plazo, no va a haber que comer y 80.000 peruanos en promedio no van a tener empleo y nuestra biodiversidad va a desaparecer, favoreciendo a los países industrializados. Espero, por su intermedio, señora Presidenta, pedir el apoyo de la Comisión para que este proyecto de ley pueda ser aprobado y por fin en el Perú empecemos a crear una estrategia para defender nuestro mar de Grau y nuestras áreas protegidas y conservar nuestra biodiversidad, tanto marina como también de otras especies terrestres. Pero el tema acá, en conclusión, es proteger nuestra pesca y nuestra biodiversidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, congresista Luis Roberto Camiche Morante, ya que es un proyecto bastante importante, de las cuales nosotros ofrecemos el uso de la palabra a los señores congresistas para formular sus aportes o comentarios. Si no hay aportes, se consulta la dispensa del trámite de sanción del acta para ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión. Si no existe oposición de ningún señor congresista, lo consideramos aprobada. Ha sido aprobada la dispensa. Muchas gracias, colegas, por su asistencia y participación. Buenas tardes y que gane nuestro Perú. Siendo las 17:41, se da por concluido la sesión de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos y Medio Ambiente. Muchísimas gracias.